Cuando salís tarde para trabajar, cada minuto cuenta. Hola amiga, ¿cómo andás? Vos sabés que estoy re demorada. No voy a hacer si voy a llegar al bondi. Uy, qué bajón, amiga. Pero pará, fíjate en Google Maps. Ahí te dice qué colectivo te conviene y cuál es el horario. A partir del 1 de febrero, las líneas A, B, C y D siguen funcionando sin cambios. Y si viajas en otras líneas, con Google Maps sabes cuál es tu parada más cercana, qué colectivo tomar y en qué horario. Podés buscar más info ingresando a la página startcrc.com.ar. Podés planificar tu viaje y llegar a tiempo. Paga rentas con Cordobesa en 6 cuotas sin interés. Además, 30% de ahorro por estar al día y un 15% de ahorro adicional por pago anual. Paga tu impuesto inmobiliario urbano, automotor y de embarcaciones en 6 cuotas sin interés con Cordobesa. Más información en rentascórdoba.gov.ar. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. Utiliza nuestro servicio de área protegida. Con solo presionar un botón en nuestra app, enviaremos una ambulancia con médico y paramédico, para asistir a tus empleados y personas que se encuentren en tu empresa, negocio o institución. Recibí un reporte detallado de forma instantánea. Una vez concluida la asistencia, nuestra app te envía un informe de lo sucedido. Tu área protegida, a solo un clic. Cardiomed Emergencias Médicas, la tranquilidad de estar protegido. Geogénesis, excelencia en productos de higiene y desinfección. Línea de pedidos. Somos mayoristas, somos minoristas. 3585-174006. San Martín 633, Río Cuarto, Córdoba. Seguinos en nuestras redes sociales. Con el nuevo sistema de transporte en la ciudad, el Troncal A unirá los barrios Golf, Soles del Oeste, Villa Dálcar, Barrio Alberdi, 70 viviendas y Sector del Andino. Con este nuevo sistema se podrán hacer hasta 3 combinaciones con el mismo pasaje. Subite a la SAT, subite al cambio. El martes 10 de febrero vence el pago único y la primera cuota del impuesto inmobiliario urbano. Quienes registren deudas con la provincia podrán cancelarlas hasta el 9 de febrero por la web y acceder a todos los descuentos previstos por el Gobierno de Córdoba. Ingresá a rentascórdoba.gov.ar y ponete al día. Rentas de la provincia de Córdoba. Celebra tus momentos. Panadería Stoll, tradición con calidad. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Y los sábados de 7 a 13 y de 17 a 20:30. Sarmiento 551. Pedidos al 462-1211. Deja que tu perro guardián se tome vacaciones. Protege tu casa aprovechando las 12 cuotas sin interés. CMC. Cuando estás seguro, se nota. Pauli, sí, ya estamos en condiciones, afortunadamente. Con Pía, recién nos encontramos después de mucho tiempo. El jueves llegó a la ciudad de Río Cuarto, justamente cuando se dieron los 9 años de Paloma. Una historia para contar, una historia de vida hermosa para contar, que sí, siempre Pía nos ha emocionado a lo largo del transcurso de todos estos años de la historia de Paloma, que también nos ha dado una verdadera enseñanza a lo largo de esta última década. Bueno, bienvenida, muchísimas gracias por recibirnos. El efecto Paloma, que siempre fue un efecto Paloma a lo largo de todos estos años y que se traduce en el libro. ¿Cómo va? Buen día. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, gracias por estar acá. Feliz de estar en Río Cuarto. La verdad es que siempre volver a casa nos llena de amor y más celebrando los 9 años de Palomita después de tanto tiempo. Justo contaba recién, la última vez que le festejamos su cumple acá fue a sus 2 añitos, cuando empezó todo. Así que fue muy emocionante poder volver. Es como cerrar ciclos, ¿no? Como, aquello que quedó inconcluso, ahora volver y festejar su vida acá con sus amiguitos, con la familia. Así que muy felices. Bueno, voy a utilizar un título de una canción que se llama Todos estos años de gente. Un poco resume eso, ¿no? El libro, me parece. Sí, el libro, la verdad es que, es un poco, para mí, un proceso de sanación. Este libro para mí significó volver a recorrer todo ese camino de mucho dolor
hacerlo consciente, porque en aquel momento fue en modo supervivencia, había que hacer, no había tiempo de pensar ni de ver qué se sentía. Entonces poder volver a recorrer ese camino conociendo el final feliz y con la calma, me permitió poder llorar, poder enojarme, poder hacer todo lo que en su momento no pude y también hacer consciente un montón de situaciones, tanto negativas como positivas, como que vivimos como familia, como mamá y como mujer. Entonces, este libro para mí es un tesoro. O sea, este libro, yo siempre digo, es una foto de mi alma. O sea, para mí no tiene valor este libro. Para mí todo el mundo dice es un hijo de papel, ¿no? Pero para mí tiene un valor que yo lo miro y me enamoro cada día del libro, porque siento que realmente es un pedacito de mi alma. Mira, pasó rápido todo, realmente pasa rápido todo, viste que dicen por ahí pasa rápido lo bueno, lo malo, pasó así, lo sentiste así, desde esos días que Palomita tenía 2 años y medio, hasta hoy de Paloma que tiene 9. Sí, de hecho hay un capítulo en el libro que se llama Tiempo y que hablo de la relatividad del tiempo y de cuánta importancia a veces le damos al tiempo, que yo lo cuento también en ese capítulo, ¿no? Cuando a mí el primer médico nos dijo que teníamos que estar hablando de unos 3 meses de tratamiento, dice, con Lucas nos miramos y dijimos, que es imposible, ¿cómo vamos a frenar nuestra vida 3 meses siguiendo ese reloj y este ritmo que nos impone el sistema? Y hace 6 años que nos fuimos de Argentina. O sea, el tiempo es tan relativo, o sea, depende cómo uno lo transite, pero yo mirando para atrás siento que pasó muy rápido. Quizás en el momento donde yo creo que perdí el control del tiempo en ese momento. Cuando realmente entendí dónde estaba parada, creo que me olvidé del tiempo, de cuánto había pasado, de cuánto faltaba. Es como que entendés que en realidad son procesos, y especialmente procesos como estos, entendí que no era una carrera de tiempo, sino que era una maratón, y cada uno va al ritmo que va, y bueno, y cada uno elige de qué manera quiere vivirlo y cómo quiere transitar ese tiempo, si estar mirando, contando, o bueno, vamos, y bueno, yo aprendí a vivirlo por suerte así, y eso me alivió un montón. Y en esos procesos de sanación muchas de las veces nos pasa, ¿no? De la pregunta, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no nos pasa? Uno también es el universo todo también, ¿no? ¿Eso también se trasunta en el libro? Sí, tal cual. Así empieza el capítulo Cáncer. Cuento ese momento donde yo me hacía esa pregunta del por qué a mí, ¿no? ¿Por qué si yo me considero una buena persona, que nunca le hice mal a nadie, ¿no? Parece que estos son castigos, ¿no? Como esto le pasa a la gente, no. Pero fue instantáneo. Yo llegué al Garrahan, estaba por abrir la puerta que cruzaba al sector de oncología, que solamente quien cruzó esa puerta sabe de lo que hablo, porque encontrarse con cientos de niños atravesando un proceso tan doloroso como es el proceso de una enfermedad como el cáncer, ahí fue increíble como instantáneamente la pregunta se transformó en ¿y por qué a mí no? O sea, ¿quién soy yo para considerarme superior a todas esas personas que también lo están atravesando? Pero bueno, es lo que hablo también en este capítulo. A veces la soberbia humana nos lleva a creernos como que estamos por encima de situaciones. No, la vida de un momento a otro te puede cambiar y para bien, para mal, ¿no? O sea, pero sí, el por qué a mí estuvo. Por suerte no duró mucho, por suerte mi soberbia rápido entendió, pero sí que me la cuestioné. Bueno, y en este loco país, decías, nombrado el Garrahan, te encontraste con un Garrahan distinto, peleando por otras cosas, ¿no? También el hecho de alejarse con el país, ¿cómo lo viviste ese proceso? Sí, la verdad es que cuando atravesamos todo este proceso, el país era otro absolutamente, el cambio, la moneda, todo era otro escenario realmente para nosotros. El presupuesto que se nos pasó cuando nos fuimos,
en este momento hubiera sido, imagínate que nos fuimos con un cambio de 25, o sea, un dólar era, o sea, no había relación a lo que es ahora, era bueno, una cuestión absolutamente diferente. Y el Garrahan también lo era. Sí que, lamentablemente, cuando uno se va y se aleja, se da cuenta de que o sea, los médicos de acá son increíbles, hay muy buenos profesionales, pero lo que falta son recursos, o sea, no tienen con qué. Yo hablo de muchas situaciones que tuve que atravesar donde han sido injustas, donde hay profesionales que quizás no han tenido la cintura para entender con quién estaban hablando, pero yo también entiendo que quizás esa persona, esa doctora que estaba de guardia, y quizás hacía 72 horas que estaba de guardia sin dormir y no tenía la capacidad de darse cuenta lo que yo en ese momento necesitaba, ¿no? Y en cuanto a investigación, a insumos, lamentablemente es abismal la diferencia. Y no se trata de médicos ni de profesionales, se trata de los recursos y de los intereses y de las prioridades que el sistema de salud tiene en el país. Pero es muy doloroso verlo de lejos, ver que hay niños que no tienen la medicación, niños que yo conozco que están haciendo tratamiento y que no pueden empezar porque no tienen las drogas. O sea, es muy doloroso verlo y yo siento mucha impotencia. Digo, todos deberían tener la misma posibilidad que tuvo Palo, pero bueno, se escapa de uno, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? Porque Palo tiene 9, ¿cuáles son las expectativas? ¿Llegaron para quedarse? ¿Parte de la familia está en España, parte aquí? Sí, no, que ojalá, pues muchas veces nos planteamos el volver. Siempre está el deseo porque acá somos nosotros, hasta en el lenguaje. Por más que hablemos el castellano todos, a mí me pasa que yo allá estoy en tensión constantemente porque tengo que modificar muchas palabras porque si no me entienden y es como que estoy pensando todo el tiempo en cómo hablar. Cuando yo llego acá, yo siento que a veces ni siquiera hace falta hablar porque la gente te entiende. No sé, los sabores. Bueno, yo acá me encuentro con mi esencia, con mi raíz, con quién soy yo. Pero estos recursos de los que te hablo marcan la diferencia y sobre todo en la discapacidad de Palo. Palo allá tiene lo que hablábamos recién de todos los deportes que Palo hace, de la educación, de ella hace lo que quiere y tiene el soporte de una fundación que asiste a la escuela, que le da... No, acá no sé si estamos preparados para que Palo tenga la vida que tiene allá y es muy triste, pero es una realidad. Y eso es lo que hace que hoy todavía nos planteemos estar allá. Pero bueno, yo siempre sueño con volver y hoy nuestra vida está ahí. Estamos viviendo, ahora nos acabamos de mudar a un pueblito cerca de Barcelona. Y bueno, y si Lucas quedó, pero ya está pronto a llegar, así estamos toda la familia. Bien. Pauli, no sé, ¿tendrás alguna inquietud? Son, me imagino, muchas preguntas, Sí. Muchas inquietudes, toda una vida, porque con 6 años y medio de donde arrancó esta historia tan en particular, que movilizó a toda la familia, que hasta el día de hoy, bueno, tiene parte de la familia de un lado del Atlántico y parte de este lado, habla a las claras de eso, ¿no? Bueno, es cómo resumir, digo, toda esta historia, ¿no? Simplemente me parece que Pía tiene mucho para seguir dando, toda la familia tiene para seguir dando, para seguir luchando y contagiando, que es lo que más o menos lo que decía al principio, ¿no? Cómo se fue tejiendo toda una historia que va más allá de un caso en especial y Pía recién lo contaba, ¿no? Si hubiera un mensaje para compartir, para seguir compartiendo hoy en este contexto y con todo lo que explicaba recién Pía, bueno, ¿cuál sería? Bien, no sé, he tenido la oportunidad de escucharla. Pienso que, a ver, como mensaje que al final, yo creo que el tema de la discapacidad hoy es el que más me moviliza a hablar, porque los procesos de enfermedades como estos, cada uno lo puede transitar como, bueno, con los recursos, las herramientas y como puede. No hay una manera de atravesar estos procesos. Uno hace lo que puede, ¿no? Y todo es válido.
Pero con respecto a la discapacidad, yo siento que, y por eso escribir el capítulo de discapacidad a mí me generó tanto, es un desafío muy grande y una necesidad muy grande de poder expresarme, porque yo tenía la mirada que tiene toda la sociedad de la discapacidad, porque es lo único que se nos enseñó y lo único que conocemos. Pero cuando yo realmente conocí la discapacidad cara a cara, me di cuenta de que no sabemos nada, de que no entendemos nada. Entonces, mi gran deseo es que todos pudieran abrir su mirada y su corazón y dejar de ver a la discapacidad como algo anormal, sino como parte de una sociedad y quitar la pena de que se le carga a la discapacidad, porque muchas veces me pasa que le miran a Palomita con cara de pena y si alguien pudiera, o sea, si esa misma persona pudiera hacer foco en esa sonrisa que ella tiene y en la felicidad que la mueve, es que no hay motivo para sentir pena, pero es una carga que como sociedad llevamos porque es lo que se nos explicó o al no hablarse es como lo raro, lo diferente. Y para mí ese es el mensaje, ¿no? Como ojalá la gente tenga una apertura, ojalá le enseñemos a nuestros hijos que hay otras maneras de comunicarse, hay otras maneras de aprender, hay otros lenguajes. Entonces cuando nos encontremos con una situación así, no sea lo raro, sino que sea diferente. Y todos somos diferentes. Creo que ese es lo que a mí más me moviliza hoy y lo que más quisiera transmitir a la gente es ojalá todos tengan la oportunidad de mirar a la discapacidad como lo que es y no como lo que creemos que es. ¿Y a cuándo se viene la presentación del libro? Bueno, acá en Río Cuarto el 17 de agosto. La semana que viene tengo una en San Juan y después en Buenos Aires. Pero acá en Río Cuarto el 17 de agosto en la Casa de la Cultura, de frente a Tate. Sí, ¿no? Es la Casa de la Cultura, pues, perdón, pero se me hace un lío. A las 6 de la tarde, bueno, ya voy a ir compartiendo porque sé que el aforo es limitado, entonces tengo que ver bien cómo coordinarlo, pero bueno, va a ser muy especial porque además me va a acompañar mi hermano con su música, así que bueno, yo ya que voy a llevar muchos pañuelitos porque esto va a ser muy emocionante y para mí muy especial. Presentarlo acá es lo que más quería, así que estoy muy emocionada y feliz. Domingo, si no saco buena cuenta. Domingo 17 de agosto a las 6 de la tarde, sí. Pauli, como para ir agendándolo, ¿no? En la Casa de la Cultura, domingo 17 de agosto, 6 de la tarde, la presentación, no vamos a mostrar el libro ahí de frente, el efecto Paloma, María Pía Gentile, un muy bonito libro, por cierto, muy emotivo, que va a tener su lugar, su presentación aquí en la ciudad de Río Cuarto. Con música y todo. Bueno, felicitaciones a Pía, gracias como siempre por seguir dando, a pesar de todo, expandir y esas ganas de contagiar. Gracias a ustedes, chicos, nos vemos, hasta luego. Abrazo grande. Hacemos pausa en Punta La M, ya seguimos. Geogénesis, excelencia en productos de higiene y desinfección. Línea de pedidos. Somos mayoristas, somos minoristas. 3585-174006. San Martín 633, Río Cuarto, Córdoba. Seguinos en nuestras redes sociales. Cuando salís tarde para trabajar, cada minuto cuenta. Hola amiga, ¿cómo andás? Vos sabés que estoy re demorada. No voy a hacer si voy a llegar al bondi. Uy, qué bajón, amiga. Pero pará, fíjate en Google Maps. Ahí te dice qué colectivo te conviene y cuál es el horario. A partir del 1 de febrero, las líneas A, B, C y D siguen funcionando sin cambios. Y si viajas en otras líneas, con Google Maps sabes cuál es tu parada más cercana, qué colectivo tomar y en qué horario. Podés buscar más info ingresando a la página startcrc.com.ar. Podés planificar tu viaje y llegar a tiempo. Paga rentas con Cordobesa en 6 cuotas sin interés. Además, 30% de ahorro por estar al día y un 15% de ahorro adicional por pago anual. Paga tu impuesto inmobiliario urbano, automotor y de embarcaciones en 6 cuotas sin interés con Cordobesa. Más información en rentascórdoba.gov.ar. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. Utiliza nuestro servicio de área protegida. Con solo presionar un botón en nuestra app, enviaremos una ambulancia con médico y paramédico,
para asistir a tus empleados y personas que se encuentren en tu empresa, negocio o institución. Recibí un reporte detallado de forma instantánea. Una vez concluida la asistencia, nuestra app te envía un informe de lo sucedido. Tu área protegida, a solo un clic. Cardiomed Emergencias Médicas, la tranquilidad de estar protegido. En Río Cuarto seguimos transformando la ciudad. Avanzan los nuevos frentes de obra de las 100 cuadras de pavimento. Ya estamos trabajando en Barrio Alberdi y Banda Norte. Y ahora sumamos obras en Fénix. Más calles consolidadas, mejor conexión y más calidad de vida para los vecinos. Para más información, seguinos en Instagram, @gov_de_Río_Cuarto. Gobierno de Río Cuarto. Primero estás vos. Gestión Guille de Rivas. Celebra tus momentos. Panadería Stoll, tradición con calidad. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Y los sábados de 7 a 13 y de 17 a 20:30. Sarmiento 551. Pedidos al 462-1211. Con el nuevo sistema de transporte en la ciudad, el Troncala unirá los barrios Golf, Soles del Oeste, Villa Dálcar, Barrio Alberdi, 70 viviendas y Sector del Andino. Con este nuevo sistema se podrán hacer hasta 3 combinaciones con el mismo pasaje. Subite a la SAT, subite al cambio. En Alfredo S. Mondino, entendemos que el éxito en el campo es un trabajo de equipo. Estamos comprometidos con la excelencia en ganadería, cereales e insumos, ofreciendo soluciones innovadoras y un servicio personalizado. Desde nuestras ferias mensuales hasta nuestras alianzas estratégicas, trabajamos por un agro más eficiente, sustentable y conectado. Confianza que trasciende generaciones. Alfredo S. Mondino, tu socio en el campo desde 1982. Soy estudiante y tomo el bondi todos los días. Si vos también, esto te interesa. Desde el 1 de febrero hay cambios parciales en el transporte público. Si usás las líneas A, B, C o D, quédate tranquilo, sigue funcionando igual que siempre. Ahora, si viajas en otras líneas, es muy fácil organizarte. Entras a Google Maps, pones a dónde querés ir y listo. La app te dice cuál es tu parada más cercana, qué colectivo tomar y en qué horario. Así de simple. Por más info, entra a satcrc.com.ar y movete mejor por la ciudad. Deja que tu perro guardián se tome vacaciones. Protege tu casa aprovechando las 12 cuotas sin interés. CMC. Cuando estás seguro, se nota. Hay una disertación muy interesante organizado por AGD, por la Asociación Gremial Docente, a las 16:20. Marisa Duarte viene a disertar sobre la función política del endeudamiento externo. Y Marisa es presidenta del IADES, directora de la revista Realidad Económica. Además, bueno, va a venir a la universidad para ofrecer esta conferencia representando al IADE, que es una revista que ya tiene 50 años, cuya dirección está a cargo de la socióloga especialista en economía que va a visitar nuestra universidad y con la que vamos a conversar un ratito ahora, así que le agradecemos. Marisa, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchísimas gracias por el llamado. Bueno, cuéntenos de qué trata la disertación, la función política del endeudamiento externo, porque en este contexto en donde está permanentemente hablándose de la coyuntura económica, social y el significado de la deuda en sí, necesitamos más pedagogía al menos los que no estamos especializados en la materia. ¿Cómo podemos empezar a leerlo? Bueno, en primer lugar, el endeudamiento, las distintas formas de endeudamiento son una herramienta, digamos. La cuestión es para qué se utiliza, y en nuestro país, en cada etapa histórica, ha tenido usos absolutamente diferentes. Entonces, la idea es un poco pasar revista de ese tipo de transformaciones que tuvo la utilización de este mecanismo,
para acercarnos a la idea de cómo funciona como un condicionante muy importante al momento de definir las políticas públicas y el programa de desarrollo, ¿no?, que podamos tener. Uh-huh. ¿Y la conferencia cómo está estructurada? ¿Cómo la ha organizado y destinada para quién? ¿Es abierta? ¿Es para especialistas? Claro, el marco en el que yo he sido invitada es el doctorado en economía, pero tiene establecida esta reunión de esta tarde que tiene una invitación abierta a todo aquel que quiera informarse, participar de un encuentro donde vamos a conversar de uno de los principales problemas que tiene hoy la economía argentina. Entonces es absolutamente abierta, esperamos que, bueno, que todo quien esté interesado y que quiera tener un pantallazo de mediano o largo plazo hacia atrás y un poco las perspectivas que vemos hacia adelante, que se acerque, porque bueno, será un encuentro muy, muy lindo. Para mí es un gusto enorme estar en la universidad, plantear esta actividad abierta, porque tenemos otras que son clases cerradas para alumnos del doctorado, pero nos parecía importante traer este tema porque consideramos que no hay tantas oportunidades de informarse y de participar de una charla abierta sobre el endeudamiento, donde además podamos preguntar. Entonces, lo que vamos a hacer es ver una evolución histórica, cómo nuestro país consiguió incluso niveles de desarrollo bastante altos con niveles bajos de deuda, y contrariamente, conforme el proceso de endeudamiento se profundiza, ha tendido en realidad a desestructurar aquel gran esfuerzo que se hizo en su momento por conseguir niveles de industrialización y de desarrollo bastante más altos que los que tenemos hoy. Marisa, ¿cuándo el endeudamiento, porque vos lo describías, es una herramienta, ¿no? Y el uso político tiene diferentes lecturas, perspectivas, enfoques, de acuerdo a la matriz en la que se han desarrollado los proyectos económicos y políticos. ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo es malo? ¿Cuándo se transforma en algo que es contraindicado? ¿Endeudarse no está mal? Sí. Seguimos determinado patrón. ¿Se transforma en problemático cuando pasan determinadas cuestiones? ¿Cómo lo podría sintetizar? Claro, si el objetivo de tomar deuda tiene que ver con incrementar las capacidades de desarrollo, de producción, de generación de trabajo, de desarrollo de determinados sectores donde se puede considerar que no hay capitales suficientes y entonces se permite el ingreso o se toma deuda para apalancar proyectos de inversión, eso luego puede redundar en, no solo luego, digamos, sino conforme comienza ese proceso de desarrollo, redunda en un ciclo virtuoso dentro de la economía, generando empleo, niveles de inversión, de tributación y demás. El problema es cuando ese endeudamiento no está originado en la demanda de los sectores productivos, sino que está traccionado por la necesidad de los especuladores de, habiendo hecho negocios dentro del país, poder exteriorizar esos capitales. Y esa es la función que cumplió en los últimos años la deuda. Entonces aquí nos permite comenzar a ver cuáles son los sujetos que impulsan esos procesos y que cuando los vos beneficiarios. Decís exteriorizar esos capitales, ¿qué quiere decir? Quitarlos de la economía argentina. Claro, ¿no? La famosa liberalización, o sea, es lo que está ocurriendo y que viene pasando en los últimos años, ¿eso es lo que decís? Claro, pero más que, digamos, hay una liberalización, por supuesto, pero por otro lado hay una fuga de los capitales porque las economías extremadamente abiertas que recurren al endeudamiento, no para alimentar al sector productivo, sino para generar un proceso de financiarización de casi todas las actividades, lo que necesita constantemente es volver a salir, porque
si esos capitales vienen para irse con tasas de ganancia, además en intereses, en regalías, en remisión de utilidades. Bueno, hay una cantidad de mecanismos por los cuales el capital entra y sale, y al estar liberalizado no tiene ninguna condición, como sí ha tenido en otros momentos, ni de plazos de permanencia, ni de para qué ingresan, ni absolutamente nada. Entonces, aquí es donde se genera el problema de que se ha tomado una deuda que es prácticamente un asiento contable, porque la deuda estaba tomada por aquellos inversores en el sistema financiero que querían irse y no podían irse porque no estaban los dólares. Ese es el endeudamiento de 2018. Prácticamente no hay ingreso neto de divisas al país, porque alimentan, pero yo diría, no es que ocurre como una especie de error o efecto secundario, sino que la razón por la cual se toma ese préstamo es hacer posible la salida de estos capitales que veían un proceso crítico a las puertas. Por otro lado, la liberalización convierte a la economía argentina en tremendamente vulnerable a cualquier alteración. Cada vez que Estados Unidos sube la tasa de interés muy poquito, ocurre un poco la estampida, la salida violenta de capitales hacia los países centrales, lo que también termina afectando a las economías periféricas. Ahora, lo terrible de esto es que esta operatoria, que tiene beneficiarios concretos y muy pocos, termina siendo pagada por todos nosotros durante muchas generaciones. Y un poquito de eso vamos a ver esta tarde de, bueno, no es la primera vez que ocurre, lo que sí, con la gravedad con la que estamos viviendo ahora, es un poco especial. Ahora, lo que vos explicas, digo, tiene su pata política, que es lo que nos preguntamos, ¿por qué se permite que ocurra? Cuando el costo es tan alto, ¿por qué existe? Si bien es una herramienta que se puede usar en un sentido u en otro, ¿qué es lo que le da la potestad a esa herramienta, digo, en el Congreso, digo, en la política, para hacer el nivel de daño, ¿no? Y el desguace, porque vos hablas de fuga, hablas de la bicicleta financiera, de términos por ahí que son más utilizados, pero en definitiva es el desarme del Estado, del capital argentino. Exactamente. Ahora, uno tiene que poder pensar y ubicar ese proceso en términos de intereses económicos que se ven favorecidos por esta dinámica. No es una cuestión de, ¿cómo decirlo?, de equívoco, de error, inocente, de cálculo en la política pública. El sector, claro, el sector financiero funciona con esta lógica, busca aquellos espacios que son propicios para hacer este tipo de operaciones y cuentan dentro del país con connivencia, digamos, con personas que históricamente han estado vinculadas a los centros financieros que movilizan el capital a nivel global, principalmente bancos. Hay 2 o 3 que han estado históricamente en el manejo de la deuda, hay comisiones, hay una cantidad de trabajo administrativo y burocrático que se ocupa de eso y se queda con una parte importante, con una comisión bastante importante. Digamos. O ministros de Economía. Claro, sí, y de buena parte de los funcionarios que han sido desde la dictadura para acá, que no varían demasiado, forman parte de un sector económico, de un sector social que sistemáticamente ha estado tratando de que el país esté incluido en este tipo de procesos porque ellos ganan una parte participando como operadores, facilitadores de ese tipo de mecanismos. Entonces, ahí hay intereses que están contrapuestos, hay un carácter no nacional en esas figuras, porque muchos vivían y volverán a vivir afuera, y eso hay que entenderlo en términos de que el capital no tiene pasaporte, digamos, mientras nosotros no podamos establecer condiciones para que los préstamos tengan un efecto
favorecedor de la estructura económica argentina para los argentinos, va a seguir pasando esto. Y aquí hay una cantidad de innovaciones que han ocurrido con distintos procesos políticos que afectan la independencia económica del país y la soberanía, que no han sido removidos. Y eso es lo que hace posible también la persistencia de este tipo de fenómenos. Entonces, lo que vamos a tratar de elaborar un poquito en conjunto esta tarde es, bueno, cómo es que se ha construido esta situación, cómo es que llegamos hasta aquí, y bueno, qué cosas se pueden plantear para evitar la prolongación de mecanismos tan perversos como estos. Bueno, esta tarde 16:20, ahí en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas, Marisa Duarte, doctora en Sociología, presidenta del IADE. ¿Podés contarnos brevemente qué es el Instituto, el IADE y la revista de la que sos directora, que ya tiene 50 años? Sí, bueno, el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico es una entidad que surge al amparo del movimiento cooperativo de crédito. Bueno, recordarán ustedes, porque bueno, Córdoba, Santa Fe, bueno, muchas de las provincias fueron las articuladoras del Instituto Movilizador, de fondos cooperativos y demás, y que en el año 61 crea el instituto para hacer formación en temas de economía para los profesionales de la economía, de las empresas cooperativas. Bueno, luego eso se tomó distintas formas a lo largo de la historia, y en el año 1970 crea la revista Realidad Económica con la pretensión de cubrir un vacío que era esta necesidad de un medio de economía que le hablara a la economía argentina, es decir, a los pequeños empresarios y a todo el que trabajara en función del desarrollo nacional. Pero contrapuesto a lo que fue el desarrollismo, porque tenía un carácter fuertemente nacional, digamos, o una predominancia, una idea de que era el capital nacional el que podía traccionar tanto la producción como el trabajo. Entonces, desde entonces, nuestra revista comenzó siendo un medio, una especie de folleto, digamos, y bueno, a lo largo del tiempo, creo que la vitalidad ha tenido que ver con que, sin dejar de hablarle a ese gran público, también analiza las investigaciones que hacen nuestros investigadores a lo largo y ancho del país, y es un gusto enorme para nosotros. Existimos gracias a quienes escriben, quienes evalúan y quienes leen nuestra revista, así que los invitamos a conocerla y por supuesto a apoyarnos en toda medida posible. Organizamos muchas actividades que tienen que ver con la presentación de aquellos artículos que tienen una relevancia más amplia, y bueno, eso tiene siempre un formato mixto donde desde la distancia se puede acceder. Así que bueno, entren a la página del iade.org.ar y van a ver ahí lo que hacemos. Sería un gusto enorme para mí que esta invitación que he recibido yo sea retribuida con una invitación a vernos toda vez que puedan. Bueno, una asociación civil sin fines de lucro, ¿no? Son docentes, profesionales, técnicos, cooperativistas, empresarios, para promover, realizar y difundir estudios, debates e investigaciones que luego son tomados, porque digo, a lo largo de estos años ya son como la palabra, un referente, palabra autorizada, así que felicitaciones por eso, Marisa, y bienvenida a Río Cuarto y lo mejor para la charla de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la comunicación, un cariño enorme y espero que nos podamos ver en la tarde. Gracias, hasta luego. Marisa Duarte. Geogénesis, excelencia en productos de higiene y desinfección. Línea de pedidos. Somos mayoristas, somos minoristas. 3585-174006. San Martín 633, Río Cuarto, Córdoba. Seguinos en nuestras redes sociales. Cuando salís tarde para trabajar, cada minuto cuenta. Hola amiga, ¿cómo andás? Vos sabés que estoy re demorada. No voy a hacer si voy a llegar al bondi. Uy, qué bajón, amiga, pero pará, fíjate en Google Maps, ahí te dice qué colectivo te conviene y cuál es el horario. A partir del 1 de febrero, las líneas A, B, C y D siguen funcionando sin cambios.
Y si viajas en otras líneas, con Google Maps sabes cuál es tu parada más cercana, qué colectivo tomar y en qué horario. Podés buscar más info ingresando a la página satcrc.com.ar. Podés planificar tu viaje y llegar a tiempo. Paga rentas con Cordobesa en 6 cuotas sin interés. Además, 30% de ahorro por estar al día y un 15% de ahorro adicional por pago anual. Paga tu impuesto inmobiliario urbano, automotor y de embarcaciones en 6 cuotas sin interés con Cordobesa. Más información en rentascórdoba.gov.ar. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. Desde febrero hay algunos cambios en el sistema de transporte. Con la asistencia técnica de la Universidad Tecnológica Nacional, se diseñaron recorridos directos, sin transbordos, y se mejoraron la cobertura y velocidad comercial del sistema. Las líneas A, B, C y D conservan sus recorridos habituales. Si sos usuario de otras líneas, podés simular tu viaje desde Google Maps, consultar en riocuarto.gov.ar o escribirnos directamente a nuestro WhatsApp 358-561-8362, de 8 a 16 horas. Subsecretaría de Transporte, Gobierno de Río Cuarto. Primero estás vos. Utiliza nuestro servicio de área protegida. Con solo presionar un botón en nuestra app, enviaremos una ambulancia con médico y paramédico, para asistir a tus empleados y personas que se encuentren en tu empresa, negocio o institución. Recibí un reporte detallado de forma instantánea. Una vez concluida la asistencia, nuestra app te envía un informe de lo sucedido. Tu área protegida, a solo un clic. Cardiomed Emergencias Médicas, la tranquilidad de estar protegido. Con el nuevo sistema de transporte en la ciudad, el Troncala unirá los barrios Golf, Soles del Oeste, Villa Dálcar, Barrio Alberdi, 70 viviendas y Sector del Andino. Con este nuevo sistema se podrán hacer hasta 3 combinaciones con el mismo pasaje. Subite a la SAT, subite al cambio. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Apostamos con esperanza al crecimiento. Por eso, para 2026, implementamos una reducción de impuestos que permitirá que 900.000 millones de pesos vuelvan a los bolsillos de los cordobeses. Un beneficio que ayudará a familias, a pymes, pequeños comercios, productores agropecuarios e industrias que generen trabajo genuino y que estén incluidas en la ley de promoción. Medidas concretas para seguir creciendo. Vi el descuento en el cedulón. Pago menos que el año pasado y eso es un alivio real. Córdoba eligió acompañar a sus ciudadanos y al sector productivo. Con la mirada puesta en el crecimiento, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. En Alfredo S. Mondino, entendemos que el éxito en el campo es un trabajo de equipo. Estamos comprometidos con la excelencia en ganadería, cereales e insumos, ofreciendo soluciones innovadoras y un servicio personalizado. Desde nuestras ferias mensuales hasta nuestras alianzas estratégicas, trabajamos por un agro más eficiente, sustentable y conectado. Confianza que trasciende generaciones. Alfredo S. Mondino, tu socio en el campo desde 1982. Deja que tu perro guardián se tome vacaciones. Protege tu casa aprovechando las 12 cuotas sin interés. CMC. Cuando estás seguro, se nota. Celebra tus momentos. Panadería Stoll, tradición con calidad. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Y los sábados de 7 a 13 y de 17 a 20:30. Sarmiento 551. Pedidos al 462-1211. Soy estudiante y tomo el bondi todos los días. Si vos también, esto te interesa. Desde el 1 de febrero hay cambios parciales en el transporte público. Si usás las líneas A, B, C o D, quédate tranquilo, sigue funcionando igual que siempre. Ahora, si viajas en otras líneas, es muy fácil organizarte. Entras a Google Maps, pones a dónde querés ir y listo. La app te dice cuál es tu parada más cercana, qué colectivo tomar y en qué horario. Así de simple. Por más info, entra a satcrc.com.ar y movete mejor por la ciudad.
El martes 10 de febrero vence el pago único y la primera cuota del impuesto inmobiliario urbano. Quienes registren deudas con la provincia podrán cancelarlas hasta el 9 de febrero por la web y acceder a todos los descuentos previstos por el Gobierno de Córdoba. Ingresá a rentascórdoba.gov.ar y ponete al día. Rentas de la provincia de Córdoba. Al tema del campo, estamos en comunicación directa con Moyeta, Heraldo Moyeta, quien es presidente de la Sociedad Rural. Buenos días, Heraldo. Hola, buenos días, Marcelo, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo han tomado este anuncio del gobierno nacional, el presidente Milei, en la inauguración oficial de la Rural de Palermo, de bajas permanentes, dijo él, es decir, no son transitorias, de retenciones a granos y carnes? Bueno, siempre que se puede lograr y después de tanta lucha una baja permanente en las retenciones, creo que el sector la toma con beneplácito, ¿no? Sin dudas, sabemos que los porcentajes aún siguen siendo altos y lo hemos dicho, el sector necesita retenciones cero, como ha ocurrido ya con las economías regionales, con la leche, y ahora, bueno, con muy pocas retenciones en la ganadería. Ojalá este camino, que creo que va en dirección correcta en la eliminación de derechos de exportación, un poco con lo que venimos diciendo desde hace tantos años, ¿no? Que es un impuesto que no ha traído ningún beneficio y sí ha traído muchos prejuicios a la producción agropecuaria y sobre todo a los productores que viven y trabajan su campo, ¿no? Al productor genuino. Ha generado muchísimos inconvenientes y un recurso que se ha malgastado. Tenemos muchísimos años, creo que hay ya 2 generaciones de trabajo en el campo que vienen lidiando con las retenciones y todo dinero que no se ha invertido, que no lo ha invertido el sector, que no ha quedado en el interior del país, que no ha ido a la redistribución de los ingresos a nadie, porque, bueno, todos saben cómo está todo el tema de los salarios, de las jubilaciones, de la salud. Entonces fue todo un dinero que realmente se despilfarró y ojalá que en manos de los productores pueda volver al interior productivo y así empezar a generar las riquezas que el país necesita, ¿no? Bueno, se habla, Heraldo, de aproximadamente hablando, es un cálculo estimativo de $300 millones que vuelven a Córdoba, es decir, que no se van de Córdoba, ¿no? Aproximadamente, digo. Un cálculo que hicieron asesores agropecuarios. Seguramente en el volumen de producción los economistas ya han hecho los cálculos y en cada provincia pasa lo mismo, ¿no? Depende del volumen. Seguramente las provincias como Córdoba, como Santa Fe, que generan un gran volumen de estos productos como maíz, trigo, soja, girasol, seguramente el número es importante, es un 20% más de lo que estaba quedando o ingresando como dinero a los productores. Y ese dinero, no tengan la menor duda, que se va a reinvertir en volver a sembrar, que se va a reinvertir en maquinaria, que va a quedar en los pueblos. Creo que es importante, creo que es muy importante. Heraldo, te traslado una pregunta de un análisis que me hacían, vos sos especialista en la materia, me dirás si es así o no. Me dicen que esta baja de las retenciones beneficia más a los exportadores que a los productores. ¿Es así? Empiezan especulaciones de todo tipo. O sea, si es una rebaja en los derechos de exportación, es una rebaja que se traslada, o sea, es una rebaja, por lo tanto es un aumento que se traslada al precio. Sin duda, este es un impuesto a los exportadores. En muchos casos, cuando el producto no está, los exportadores pagan un valor por encima del valor del mercado, más las retenciones. Pero sin duda que a la larga todo se traslada al precio. Entonces, el beneficio siempre es para todos, absolutamente para todos. El exportador hace su negocio con menos derecho de exportación, eso se traslada al precio y todos nos
hemos beneficiado, ese dinero queda en manos de los productores o de los productores primarios del interior del país. Después todas las especulaciones que se hagan, porque cuando se implementaron los dólares soja había especulaciones, cuando se pusieron las retenciones temporarias había especulaciones, cuando se bajan las retenciones y especulaciones. En definitiva sabemos que las retenciones han sido un impuesto nefasto, que lo único que han hecho es promover el desarraigo, despilfarro del dinero, una fuente fácil de recaudar, lo cual creo que no es momento de ponernos a hacer análisis a ver quién se beneficia más o menos. Claro. Siempre que haya mayor producción, que haya mayor posibilidad de tener productos exportables, el beneficiado va a ser el pueblo argentino, el país en general. Y eso es lo que necesitamos. Si seguimos con las especulaciones, seguramente vamos a encontrar miles de análisis. Parece que en este país siempre tiene que ser uno contra otro y nunca todos juntos, ¿no? Claro. Ojalá eso se pueda terminar de una vez por todas. Y esto significa, entre otras cosas, Heraldo, un alivio fiscal para ustedes, ¿no? Sobre todo en este contexto particular en el que han caído los precios internacionales de granos, ¿no? Sin duda, creo que con esta caída internacional de los precios, que tenemos valores que están por debajo del promedio de los últimos 10 o 15 años, ahí, y creo que ahí es donde toman relevancia el reclamo, ¿no? Sí. Porque realmente hoy estábamos jugando con una rentabilidad, ni siquiera con una rentabilidad escasa, sino con una rentabilidad negativa, donde muchos productos era inviable volver a sembrarlos y producirlos con los valores de retenciones que tenía, con los valores de mercado que tenían. Entonces creo que eso lo ha hecho ver al gobierno, que había que tomar alguna medida que, si bien, vuelvo a repetir, no alcanza, pero que por lo menos da una previsibilidad de que vamos a sembrar con una condición y vamos a cosechar con esa misma condición, que eso hace mucho no pasaba, ¿no? Claro. Y a lo mejor tenemos la suerte de cosechar con una condición aún mejor, según lo ha dicho el presidente, que las retenciones son el impuesto que tienen en la mira para eliminarlo. Y uno elige confiar y elige seguir apostando, y la verdad que bueno, las señales están siendo dadas y ojalá sigan en este camino de señales positivas para poder empezar a revertir todo el esfuerzo que ha hecho cada uno de los ciudadanos argentinos, cada uno de los productores argentinos, y decirles a aquellos que uno tiene que escuchar que le dan a los ricos, que le dan al campo, que el campo es rico. Yo invitaría a mucha de esa gente que opina saber lo que significa un productor genuino, lo que significa estar en el interior, lo que significa producir en un campo y no mezclar lo que son los negocios financieros como hay en todas las actividades. La verdad que lo que tenemos que tratar ahora es de lo que nos toca a nosotros, es seguir produciendo, pedir reglas claras para producir cada vez más, pero no va al bolsillo del productor. Esto se vuelca en el bienestar de toda la región y somos un país agropecuario, tenemos mucho para dar, ¿no? Heraldo, ¿esta medida retrotrae la situación al 30 de junio? ¿Perdón? Esta medida que se tomó, que adoptó el gobierno, anunciada por el presidente, ¿no?, de baja permanente de retenciones a granos y carnes, ¿retrotrae la situación al 30 de junio pasado? Claro, volvemos a esos niveles que cuando el gobierno lo anunció en aquel momento como temporaria, nosotros dijimos que era una muy buena medida para dejarla como permanente. Claro. Bueno, el presidente entendió que había que volver esos valores y ahí empezaron las negociaciones. Por eso lo importante del diálogo, ¿no?, de haber podido juntarse las entidades del campo, explicarle al presidente que había que tener esta señal para que el productor se entusiasmara a seguir hacia adelante, y la verdad que se ve que lo entendieron y que bueno, se pudo lograr que las retenciones vuelvan al nivel que tenían hasta el 30 de julio, hasta el 30 de junio, perdón, y tener esta medida como permanente, como así lo habíamos solicitado. Y ahora, bueno, vendrá la lucha para que realmente, si el productor siembra, logremos llegar a la próxima cosecha con algún nivel de retenciones aún menor y poder llegar en no mucho tiempo a retenciones cero. Creo que eso le daría una explosión productiva a este país sin precedentes, y creo que podríamos realmente cambiar la historia
y potenciarnos realmente y duplicar seguramente la producción, que es lo que nos está haciendo falta y es lo que vemos que pasa con nuestros países vecinos, ¿no? Sí, cómo sí. han podido duplicar la producción, cómo han podido generar divisas a través del sector, cuando al sector se le dan reglas claras. Tenemos la tecnología, tenemos la gente, tenemos la capacidad, tenemos el territorio, tenemos el clima. Creo que solamente falta un poquito de reglas claras, ¿no? Como lo que estamos viendo hasta ahora. Heraldo, y ahora van a fondo, por lo que decís vos, eliminación total de las retenciones. ¿Ha habido alguna señal del gobierno en ese sentido, en alguna comunicación, pongámosle de carácter informal, entre Milei y Pino, el titular de la Sociedad Rural Argentina, que vos conozcas? Se nos cortó Heraldo. Bueno, Paula, quedó boyando esta pregunta de ver si hay una predisposición del gobierno a ir a las retenciones cero, que es un poco la expectativa del campo, ¿no?